que tiene un cierto radio R. ¿Cuánto vale la longitud total del círculo? La longitud total del círculo solo depende del radio R, y la longitud L vale 2pi por el valor del radio. Si el radio llega a ser igual a 1, la longitud de un círculo de radio 1 vale 628. En la unidad del 1, o sea, como decimos, 7,1 es 1 kilómetro, entonces el círculo completo mide 628 kilómetros. 7,1 es 1 milímetro, el círculo mide 628 milímetros. Mide la misma unidad que la regla que trazó el radio. Pero siempre mide 2pi, porque si R vale 1, la longitud directamente vale 2pi. Entonces, si la longitud entera vale 2pi, la media longitud, o sea, dibujando la partecita que falta acá, esta longitud tiene que ser igual a ¿cuánto? A pi. Pero esa longitud también es 180 grados. Entonces se puede hacer una regla de 3 simple para un lado y para otro. Supongamos que quiero pasar de grados a radianes. Entonces, tengo un cierto ángulo alfa, lo vamos a llamar alfa en grados, quiero saber cuántos radianes mide. Entonces digo, bueno, si 180 grados equivalen a una longitud de pi, o a un ángulo de pi radianes, da lo mismo llamarlo de cualquier manera, entonces un ángulo alfa tiene que ser igual a ¿cuánto? A alfa por pi sobre 180. O sea, alfa en radianes, lo vamos a escribir así, va a ser igual a alfa en grados por pi dividido 180. Entonces, con esa fórmula paso de grados a radianes. Por ejemplo, un ángulo de 45 grados mide pi sobre 4 radianes, un ángulo de 60 mide pi sobre 3, un ángulo de 90 grados mide pi sobre 2, y así. Bueno, y otros ángulos intermedios ya tienen fracciones de pi ya distintas, hay que calcular en cada caso. Y para pasar al revés, o sea, para pasar de radianes a grados, sí. ¿Hablamos de longitud del perímetro o del ángulo? No, esto es así. Cuando hablas de pi, Sí, o pero, pi, qué sé yo. no, yo digo esto. Lo que estoy queriendo decir es esto. Yo tengo el círculo, el medio círculo, supongamos. Esto mide 1. ¿Cuánto mide la longitud completa esta que va de 1 a menos 1? Acá. 180. Esa mide 180 grados, o sea, el ángulo este que está acá mide 180 grados, o bien mide una longitud de 314, o sea, pi. ¿Estamos hasta ahí? Sí, entonces vendría a ser 180 una medida en grados y pi una medida en radianes. La medida en radianes. Entonces yo ahora ¿qué tengo? Ahora tengo un ángulo. Ahora tengo un ángulo chico. Ese ángulo, alfa en grado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide ahora esta distancia? Entonces, si la completa, o sea, 180 grados, mide una longitud de pi, entonces la elevación esta de alfa me dirá una longitud que vale alfa por pi sobre 180, que es una regla de 3 simple. No sé si queda claro. Sí. ¿Estás seguro? No es que restás a 180 grados el No, valor de alfa. no, directamente esa es la división. O sea, 180, o sea, lo que mide un transportador, cuando un transportador mide 180 grados, la regla mide 314. Por lo tanto, cuando el transportador mide alfa, ¿cuánto mide la regla? Bueno, mide una fracción de alfa, una fracción de 314, que va a ser dada como el valor de alfa por pi sobre 180. Por ejemplo, si yo digo, un transportador mide un alfa en grado que vale 45 grados, o sea, estaría ahí la mitad, ¿cuánto mediría la regla? O sea, alfa en radianes mediría
pi sobre 2, perdón, pi sobre 4, o sea, 3/14 dividido de 4. Uy, está al revés ahí. Dividido de 4. Ya tú. ¿Ves? Cuando el ángulo alfa valga 90 grados, bueno, va a medir la mitad. Va a medir pi sobre 2. 3/14 dividido de 2. Paz, Oteado. Vení, ¿Vamos? pon acá las totales. ¿Seguro que está? ¿O no? Dividiría 45 dividido 180. No, 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 dividido por no, pi. no, 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 no. Para hacer la cuenta de 45, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esta cuenta. Si alfa vale 45, ¿cómo saqué el pi sobre 4? Lo que hice fue lo Claro. siguiente. Hice 45 multiplicado por pi y lo dividí por 180. Cuando simplifiqué, esto me dio pi sobre 4. Ah, mira. Si el ángulo hubiera sido, no sé, que ponele de 340 grados. Bueno, 340 por pi sobre 180. Ahí simplifica. Bueno, ahí ya no te va a dar pi sobre 4, te va a dar otra fracción, qué sé yo, habrá que calcularlo. Así se calcula. ¿Está? Bueno, Ok, y ok. ahora al revés. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando quiero pasar de radianes a grados? Bueno, hago la cuenta al revés. Entonces, si quiero pasar de radianes a grado, entonces la cuenta va al revés. Tengo que decir, supongamos que yo quiero saber, por ejemplo, pi sobre 4. Primero pongamos la fórmula. Un alfa en radianes, ¿cuántos grados vale? Bueno, digo, si pi vale 180 grados, entonces un alfa en radianes tiene que valer un alfa en grados igual a alfa en radianes por 180 dividido pi. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor alfa en radianes igual a pi sobre 4, ¿cuánto vale en grados? Y bueno, valdría un alfa grado igual a pi dividido de 4 por 180 dividido de pi. Porque a este lo tengo que reemplazar por pi sobre 4. Cancelo acá, 180 dividido 4, ¿cuánto me da? 45. Y así hago la conversión. ¿Puede explicar, profe, de nuevo eso? ¿Por qué a pi lo divido por 4? ¿Cómo? ¿Por qué a pi lo divido por 4? No, porque yo ya tengo un alfa en radianes que vale pi sobre 4. O sea, a ver, Claro, lo saca con los grados de arriba y claro, pi sobre a ver, 4 y pi yo tengo, cuando hablé de pi sobre 4, yo lo que tengo es esto. Yo tengo un círculo de radio 1. Ahora, yo tengo una medida acá, una medida, esa marcada en azul, esa medida vale 3/14, o sea, vale pi dividido 4. O sea, ¿cuánto mide? Supongamos que esto que está acá es 1 metro. Este 1 acá vale 1 metro. Entonces, ¿cuánto valdría el arco de círculo? ¿Cuánto valdría un arco de círculo acá que vaya hasta la mitad? Bueno, valdría pi sobre 4. O sea, 3/14 dividido de 4 va a dar 0 y chirola, no, habría que sacar bien la cuenta. Entonces yo me pregunto, bueno, si yo acá agarrara y trazara una línea, un transportador colocado acá, ¿qué ángulo mediría? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la cuenta al revés. Tengo que poner la medida esta multiplicado por 180 y dividida por pi. Es lo mismo que hacer pi sobre 4, que es la medida esta, multiplicado por 180 dividido pi. Los dos pi se cancelan, me queda 180 dividido 4, eso vale 45. O sea, el transportador mediría 45 grados. ¿Ves? ¿Está o no está? Sí, sí. Bueno. Vamos entonces ahora a otras relaciones entre el seno, el coseno y la tangente.
antes de pasar a la función propiamente dicha. Fíjense, supongamos ahora que tenemos de nuevo el círculo 1. Bueno, este 1 acá ya no se lo voy a poner más después porque ya sabemos que vale eso. Entonces, veamos. Decíamos que esta era la función, si este es el alfa, si eso es alfa, entonces esta es el seno de alfa. Y esta otra es el coseno de alfa. Bueno, entre el seno y el coseno existe una relación entre ellos. Y es la siguiente, fíjense. Dado que esto es el círculo, fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo y resulta que la hipotenusa acá vale 1 también, porque es el radio del círculo. Ahora, por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero un cateto vale el seno de alfa y el otro vale el coseno. Por lo tanto, 1 al cuadrado, que vale 1, tiene que ser igual al seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. O sea, no importa cuánto vale alfa, la suma del cuadrado de su seno más el cuadrado de su coseno. Muy bueno. La suma del cuadrado de su seno más el cuadrado de su coseno siempre vale 1. Siempre vale 1. No importa lo que vale, lo que salga alfa. Bueno, y de acá podemos calcular uno en función del otro haciendo un pasaje de término. Por ejemplo, supónganse que tienen el valor del seno y quieren saber cuánto vale el coseno. Y bueno, paso el coseno para aquel lado, está sumando, lo paso restando. Y acá tengo un cuadrado, paso el cuadrado para el otro lado, me pasa como una raíz. O sea que el seno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Y al revés, el coseno de alfa va a ser igual a la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Bueno, eso es una relación trigonométrica que se usa bastante y siempre vale eso. ¿Cómo Pero son esos resulta- raíces? ¿Eh? ¿Esa raíz qué es? Raíz cuadrada. Ah, tomamos la raíz cuadrada positiva. Directamente. Raíz cuadrada de todo completo. Bueno. Ahí Claro. también, sí. Pero yo digo que no podría ser también el coseno al revés, digo. Por eso, yo ahí saqué el seno, pero también puedo hacerlo al revés, o sea, el coseno sería igual a la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. También lo puedo calcular. Tenga uno, calculo el otro. O sea, con uno solo que calcule ya está. Pero resulta que la tangente también está relacionada con esto. Lo que pasa es que acá es ya más difícil ver el tema de la tangente. Antes de pasar directamente a la relación con la tangente, vamos a ver lo que se llama los triángulos semejantes o también conocido como el teorema de Tales. ¿Qué dice? Que dos triángulos que compartan el mismo ángulo se llaman semejantes y estos son tales que las relaciones entre sus longitudes son iguales. Esto geométricamente quiere decir lo siguiente. Supongamos que tenemos un triángulo grande acá. Y vamos a llamar a las medidas A grande, a esta B grande y a esta C grande. Y después tenemos otro triángulo más chiquito metido en el medio. Acá. A esta la vamos a llamar B chica, a esta A chica y a esta C chica. Fíjense en que estos dos triángulos comparten ese ángulo. O sea que tienen dos lados paralelos. Bueno, el triángulo grande y el triángulo chico se llaman triángulos semejantes. Y el teorema de Tales dice que si yo hago la relación 2 a 2 de cualquier medida de uno de los triángulos, es idéntica a la misma relación 2 a 2 de la medida del otro triángulo. Por ejemplo, si yo hago la longitud B dividido de la longitud A, la grande, eso es igual a la longitud B chica dividido de la A chica.
Y eso para cualquiera. Por ejemplo, si hago la C grande dividido de la B grande, eso es igual a la C chica dividido de la B chica. Y así todas las relaciones que quiero. Bueno, no hay tantas tampoco, ¿no? Hay 6 relaciones nomás que puedo hacer. Pero los lados homólogos tienen la misma relación en el triángulo grande que en el triángulo chico. ¿Se comprende eso? Bueno, entonces ahora, si en vez de ver estos triángulos vemos el círculo trigonométrico de recién, vamos a ver que hay 2 triángulos que son semejantes. Miren. Este es el círculo. Recuerden, no le pongo más el 1 ese. Acá tengo el ángulo. Y acá que tengo el seno. Le voy a poner la S nomás. Acá tengo el coseno. Uy, se me pasó. El coseno. Y acá tendría la tangente. Fíjense que acá tengo un triángulo grande y un triángulo chico. El triángulo chico tiene una hipotenusa que vale 1, un cateto que vale el seno y el otro que vale el coseno. Aquí estaría, como siempre, el ángulo alfa. Recuerden, puedo medir con un transportador o con una regla. Normalmente lo ponemos así para no escribir un alfa ahí arriba, pero es indistinto cómo lo mido. Entonces, el triángulo chico tiene hipotenusa 1, cateto opuesto igual al seno, cateto adyacente igual al coseno. El triángulo grande tiene una hipotenusa que no tengo idea de lo que vale porque se pasa del 1 y va hasta que corta la otra, así que no sé cuánto vale eso. Pero tampoco me importa. El cateto opuesto vale la tangente y el cateto adyacente de nuevo vuelve a valer 1 porque es el radio del círculo. Entonces, según el teorema de Thales, si yo hago esta distancia dividida de esta distancia, tiene que ser igual a la relación de las homólogas en el triángulo chico, o sea, igual a esta distancia dividido de esta otra. Es decir, que como esta distancia grande vale la tangente y este vale 1, tangente sobre 1 es directamente la tangente. Claro, pero resulta que en el triángulo chico, esto vale el seno y esto vale el coseno. O sea que la tangente es el seno sobre el coseno. Con eso también, conocido el seno y el coseno, puedo calcular la tangente. De hecho, con que conozca uno solo, calculo todas. Porque supónganse que solo conozco el seno. Entonces, con la relación esta, calculo el coseno. Y luego que tengo el coseno, con esta otra relación, calculo la tangente. ¿Ven? O sea, en definitiva están todos relacionados. Pero, ojo, ¿no? Acá vuelvo a repetir. Ojo con la calculadora. Porque, por ejemplo, vamos a poner ejemplo concreto con medidas conocidas. No vamos a poner cualquier medida, porque si hay que andar usando una calculadora. Supongamos que yo tengo un ángulo alfa que medido en grados es igual a 45 grados. Medido en radianes, mediría pi sobre 4. Supongamos que yo quiero sacar el seno del ángulo alfa. Y voy a la calculadora. Bueno, el seno del ángulo alfa es un valor, sería el de los 45, el de pi sobre 4, es un valor conocido, que vale la raíz de 2 sobre 2. Bueno, el verdadero valor después hay que hacer la división, pero así, sin simplificar, vale la raíz de 2 sobre 2. Es decir, que si yo hiciera el seno de 45, esto me tiene que dar la raíz de 2 sobre 2. Pero si hago el seno de pi sobre 4, o sea, hago pi dividido 4, aprieto el seno, o pongo directamente el número 45 y aprieto el seno, me tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo sabe la calculadora? Porque el número pi sobre 4 es 0 y pico, y el número 45 no tiene nada que ver. ¿Cómo sabe la calculadora
que cuando yo le pongo el número 45 me tiene que dar raíz de 2 sobre 2 y cuando le pongo pi sobre 4 me tiene que dar raíz sobre 2. Porque cuando le pongo el número 45, el modo, cuando le pongo el número 45 estoy en grados. Entonces, el modo de la calculadora tiene que ser modo de... Cuando le pongo sobre 4 está en RAT, el modo tiene que estar en RAT. Si yo llego a tener modo RAT y le pongo el número 45, la calculadora va a interpretar que estoy calculando un ángulo cuya circunferencia mide 45 unidades de la regla que sea, que no tiene nada que ver con los 45 grados. Me va a dar cualquier número, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es importante el modo de la calculadora? Para que ella sepa qué es lo que tiene que calcular. Me va a dar lo mismo, pero con los modos adecuados. Si no, hagan la prueba, métanle modo RAT y métanle 45 y a ver que le va a dar un número de 50 y pico, le va a dar. Claro, porque es un montón de vueltas. Está claro eso, ¿no? Bueno, eso con respecto a la medición de los ángulos y con respecto a la relación que existen entre las distintas funciones trigonométricas. Vamos a ver ahora las gráficas de estas funciones. Bueno, hasta el momento, fíjense que nosotros dijimos de entrada, bueno, se calculan de esta manera, pero obviamente que no vamos a hacer eso para calcular, se hacen otros procedimientos. Pero por el momento, digamos que eso todavía no lo vemos al final. Ahora vamos a ver las gráficas. La gráfica de la función, por ejemplo, seno, se puede sacar intuitivamente, al menos, sin hacer cálculo, de la siguiente manera. Yo voy a poner acá de nuevo el círculo, pero esta línea la voy a estirar. Voy a poner el círculo acá, ese es el 1, o sea que esta altura sería 1 también, ese lo vale el 1. Y acá voy a poner, este va a ser el eje alfa, que lo voy a poner en grado y en radianes, y este va a ser el seno de alfa. Y voy a marcar acá los grados, por ejemplo. Ahí tengo el 0, voy a marcar, por ejemplo, acá el 90, lo voy a poner en grado. Si lo pongo en radianes, eso sería el valor pi sobre 2. Acá voy a poner el 180, que en radianes va a valer pi. Bueno, y después voy a poner 270, bueno, ahí está medio fuera de escala. Después voy a poner 360. Y ahí ya no le pongo los radianes, porque habría que calcularlo. Pero le puede poner el que le guste. Bueno, entonces, ¿cómo hace para ver intuitivamente cómo es la gráfica del seno? Y bueno, muy simple. Supongamos primero, supongamos que el ángulo valga 0 grados. Entonces la línea está aquí. ¿Cuánto mide el seno en ese caso? Y nada, mide 0. No hay elevación. Entonces, ahí en el 0, para 0 grados, hago que la ordenada valga 0 y ahí tengo la proyección ortogonal. Cuando tenga, por ejemplo, este ángulo que está acá, bueno, lo traslado, supónganse que ese ángulo sea de 30 grados. Vamos a suponer que el 30 está ahí. Entonces, lo traslado. Ahí hago la proyección. Ahí estaría la altura del seno de 30 grados. Y así para cada uno. Cuando llegue a los 90, estoy en 1. Entonces, ahí está la proyección. Y cuando me pase de los 90, cuando me vaya para el lado de los 180, fíjense en que ahora el seno va bajando de nuevo y cuando llega a 180 llega de nuevo a 0. ¿Ven? Sí, como se forma la... Y ahí forma la curva. Así como se hace la forma del seno, ¿no? Claro, ahí va sacando la forma del seno, que se llama, la curva esa se llama la sinusoide. Fíjense que cuando baja de 180 y se va para el lado de los 270, fíjense que ahora la distancia es negativa, entonces se va para abajo. Y cuando llega a los 360, pegó toda la vuelta, volvió a 0. O sea que cuando te hace la curva, la formita del seno. Y esa se llama la sinusoide. La sinusoide es la curva, ¿no? El nombre que tiene.
función es la función senoidal o seno de. Pero ¿qué pasa? Yo puedo seguir girando, porque yo ahí, ¿qué hice? Di un ángulo de 360 grados, o sea, pegué una vuelta entera. Bueno, pero ¿qué pasa si pego otra vuelta más? Y bueno, voy a tener de nuevo una curva idéntica a esta. Es decir, que si yo teóricamente trazo hasta el infinito, el seno va a hacer ese trabajo. Y yo arranqué de cero. ¿Pero cómo hice? Arranqué de cero midiendo en contra de las agujas del reloj. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera arrancado de cero y hubiera medido a favor de las agujas del reloj? El seno hubiera arrancado para la parte negativa. ¿Ven? Entonces, si mido para el menos infinito, para el ángulo de menos infinito, también tengo una sinusoide igual para atrás. O sea, se repite constantemente. Fíjense en que se repite cada 360 grados. O sea, ahí se vuelve a repetir la curva, ¿ven? A esos 360 grados, que es la longitud al cual la curva vuelve a repetirse, se lo llama el período. O sea, la función seno es una función periódica de periodo 360 grados o de periodo 2π también llamado. Periodo 2π. Bueno, la función coseno se puede trazar también a partir de este círculo, lo voy a llevar para arriba, pero para el otro lado, es decir, fíjense, esta línea la voy a prolongar para abajo, esta la voy a poner para allá. Acá estaba el círculo, y acá tenía la función seno que me generaba. Claro, pero ¿por qué? Porque la función seno es esa altura, o sea, si tengo un ángulo determinado acá, la función seno es esta altura. Entonces, a esta la prolongo para aquel lado. Pero la función coseno es esta otra. Entonces, ¿qué pasa si pongo también un eje acá? Y mido para el lado de abajo. Entonces, ¿qué hago? Prolongo esta acá. Y ahí tendría para ese ángulo cuánto mide el coseno. Pero fíjense en que el coseno, ¿de cuánto arranca? Cuando el seno arranca de cero, porque cuando el ángulo vale cero, esa altura vale cero, el coseno ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces el coseno arranca de 1 y se va para abajo. O sea que la función cosinusoide es igual a la función sinusoide, pero está desplazada. 90 grados. El seno arranca de 0, la otra arranca de 1. Es decir, si hacemos las dos gráficas superpuestas en un solo eje, porque ahí los ejes están cruzados, entonces el seno hace esto. Y el coseno hace todo. Uy, está mal dibujado. O sea, está corrida 90 grados con respecto a la del Pero ahí no te pasaste con el coseno. Sí, sí. No, porque cuando esta llegó, o sea. No, cierto. Sale de 0, sale de 1. Cuando llega esta acá, no, perdón. No, está pasada. No, tiene razón. Está pasada, está mal dibujada. El coseno acá tiene que llegar a 0. Me pasé de largo. O sea, tiene que salir de 1. Y como está desplazada, cuando el seno llegue a 1, tiene que pasar por 0. Cuando el seno llegue a, ¿cómo se llama? A 180, tiene que pasar por menos 1. Y acá tiene que volver a pasar por 0, y acá tiene que pasar a 1, porque los 360 están acá. Ahí corta el 360. Ahí está. Ahí estaría. Y bueno, después por supuesto continúa. Bueno, pero en realidad creo que no me pasé. Creo que la había dibujado bien. Porque cuando la del azul llegue a 1, el coseno de nuevo tiene que llegar a 0. Creo que la había dibujado así antes.
Bueno, ahí estaría, bueno, ahí estaría bien. De todas maneras, si la dibujé así, bueno, la borré por nada. Si la había dibujado mal, ahí está bien dibujada. O sea que el periodo de la función coseno también es de 360 grados, ¿ves? ¿Estamos? Sí. Bueno, la función tangente ya es más difícil de dibujar. La manera de dibujar la función tangente es hacer una relación entre el seno y el coseno, pero de todas maneras, porque es muy difícil sacarla del círculo, pero de todas maneras, tampoco hay que saberse de memoria cómo, más o menos, sí el coseno y el seno cómo se generan, porque eso ayuda después para la interpretación de los problemas, pero la tangente no hace falta andar dibujando un círculo, simplemente conocer, ¿sí?, cómo es la función, conocerla de memoria, eso sí. La función tangente hace este trabajo. Vamos a poner acá los 90. Acá estaría el 0, acá los 180. Bueno, acá tendría los menos 90. Después los menos 180 y así, ¿no? La función tangente tiene acá, en 90, una asíntota vertical. Ya vamos a ver por qué. Y en 180 también. Y después vuelve a tener más allá asíntota. La función tangente hace este trabajo. Y se repite. O sea, también es periódica, pero de esa manera. ¿Por qué? Porque la función tangente, ¿por qué tiene esa asíntota? Porque la función tangente es igual al seno sobre el coseno. Ahora, si miramos las curvas de arriba, cuando el seno llega a 90 grados, que es el que está en azul, cuando el seno llega a 90 grados, el coseno llega a 0. Por lo tanto, para los 90 grados, la función tangente vale 1 dividido de 0, se fue al infinito. Por eso la tangente tiene asíntota, ¿eh? Pero la del medio, la que está entre menos 90 y 90 es como más amplia. No, no, lo que pasa es que acá estoy dibujando con el mouse. Entonces, acá, sí, yo tendría que, si dibujo una regla, esta distancia y esta otra son iguales. Yo la estoy dibujando así porque estoy dibujando, no puedo dibujar a escala con el mouse, por eso ahí parece más amplio, que son iguales, cuidado. Sí, sí, pero entonces serían 4 líneas, no 3. ¿Cómo 4 líneas? Claro, estoy diciendo que las dos de los extremos son el ancho es de 90 grados, pero la del medio es de 180 grados. A ver, acá está el 0, 90, 180. Para el otro lado, menos 90 y menos 180. Claro, bueno, ¿no es que la del medio es más ancha? Pero ¿cuál es? Refiere, profe, a que Dice la que primera va de el 90 a cero. 180 y de la menos 90 va a 90. ¿No debería ir a 0? No, perdón. No, discúlpeme, lo que pasa es que dibujando con el dedo acá se confunde todo. Bien. Hagan de cuenta que este 180 no existió nunca. Este es 60. Los anchos son iguales. Pasa que yo me confundí. ¿Por qué? Porque para 360, ¿dónde están los 360? A ver, 90 menos 90, yo tengo que tener acá, o sea, yo acá tengo un ancho de 180. Por lo tanto, acá, no. Disculpen. Disculpen, de nuevo. Hagan de cuenta que este 360 no existe. Porque tengo que tener un ancho de 180. Ahí no hay un ancho. Esto es... No sé qué. Ahora está bien. Ahora sí, ahora sí. Tengo un ancho de 180 acá, un ancho de 180 acá, un ancho de 180 acá. No, había puesto yo cualquier cosa. Entonces, y fíjense,
¿Por qué? Porque cuando el ángulo vale 90, el seno vale 1. Claro, pero el coseno vale 0. Entonces estoy dividiendo por 0. De nuevo, cuando el ángulo vale 2,70, el coseno vale menos 1. Sí, pero el seno vale menos 1, pero el coseno vuelve a valer 0. O sea que vuelvo a dividir por 0. O sea que cada 180 grados tengo una curva igual, ¿ven? Entonces, el periodo que tiene esta función no es como el de antes de 360 que tienen el seno y el coseno. El periodo acá es de 180. Eso es por culpa de que el coseno, que es el que va dividiendo, vale 0 cada 180 grados. Entonces eso hace que se genere una asíntota vertical a los 90, a los 270, y bueno, de ahí hay que sumar 180 para arriba y para abajo. ¿Estamos? ¿Está claro ahora? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, ahora está clarísimo. bueno, eso sería con respecto a los valores y todo lo demás. Ahora, vamos a ver, cuando nosotros recién hablábamos de los radianes, fíjense que acá estamos hablando de grado, no estamos hablando de radianes. Nosotros hace un rato dijimos, no, los radianes hay que usarlos, y acá estamos usando grados, o sea que parecería como que, ¿a dónde estamos usando los radianes? No, en realidad, cuando uno, hay que tomar esto en cuenta, cuando uno habla de funciones trigonométricas puras, solamente funciones trigonométricas, da lo mismo usar grados que radianes. Lo único que hay que tener cuidado es con el modo de la calculadora para que ella no interprete mal. Poniendo el modo adecuado en la calculadora, uno usa lo que le gusta. Generalmente usa los grados porque son más intuitivos. El problema se genera cuando se mezclan las funciones trigonométricas con las polinómicas. Ahí se armó el lío. Y una función que vamos a ver, voy a borrar si no hace un lío acá, y que la vamos a ver muy seguido, es esta. La relación entre el seno de X y la X. Resulta que la función de arriba, esa es una función del tipo racional. No es racional porque no es consciente de polinomio, porque hay una función trigonométrica, pero es una relación. Lo que pasa es que arriba tengo una trascendente y abajo tengo una algebraica, porque la de abajo es la línea recta igual a X. Fíjense en primero y principal. ¿Ustedes se acuerdan cuando habíamos visto la función racional? La voy a poner acá al lado. Esto es nada más que un recordatorio. La función f de x, que era x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esta función tenía un 0 en el numerador y uno en el denominador. Entonces ahí, si yo quería calcular cuánto valía esta función en 2, f en 2 tiene que ser igual a 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Sí, pero arriba da 0 y abajo da 0. Esta función daba 0 sobre 0. Por consiguiente, no tiene imagen para x igual a 2, y bueno, no la puedo calcular. Pero lo que sí puedo ver es la tendencia de la función a 2. Es decir, que no puedo calcular la imagen, pero lo que sí puedo hacer, esto lo habíamos hecho, es calcular cuánto vale el límite de x que se acerca indefinidamente a 2 de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Este daba un valor de 4. Lo que quería decir que la gráfica de la función era tal que si acá estaba el 2, acá no había imagen en ningún lado, pero tampoco había una asíntota. Si bien es cierto que el denominador se va a 0, la función no se va al infinito porque también lo hace el numerador. Entonces entre ambos se compensan y la función, cuando la x se acerca al 2, se acerca al 4. O sea, la función hacía este trabajo. Pero guarda, cuando llegaba al 4 no podía pasar por arriba porque la función no existe en 4. Entonces tenía que levantar el lápiz y seguía del otro lado y se generaba el agujero de ese caballo.
Y el 4 no era imagen de la función, sino que era el límite de la función. No habíamos dicho cómo hicimos para sacar ese número 4. Yo no se los dije, bueno, una función conocida hace ese trabajo, por lo tanto su gráfica tiene como límite 4 cuando x se acerca indefinidamente, o sea, al 2. No dijimos cómo calcula, creo que hicimos un calculito más o menos, pero no en toda regla, no para cualquier tipo de funciones. Bueno, fíjense que con esta función que tenemos acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando la x vale 0? La f en 0 va a ser igual al seno de 0 dividido de 0. Esto vuelve a dar 0 sobre 0. O sea que esta función, que ya no es una racional pura como cociente de polinomio, sino que está mezclada, también tiene problemas en un valor determinado. Por lo tanto, no podemos calcular la imagen, pero sí podemos calcular su límite. O sea, ¿a dónde va a parar la función cuando la x se acerca a 0? Este límite, ¿saben cuánto vale? Este límite vale 1. Pero 1 no es imagen de la función seno de x sobre x. Vale 1, o sea, se acerca a 1. La gráfica de esta función es un seno medio raro. Bueno, ¿cómo se llega a ese 1? Es un cálculo de límite que lo vamos a ver después cuando veamos el límite. Por el momento les digo directamente lo que vale, o sea, les estoy dando los datos nada más. Pues la gráfica de esta función es un seno que se va atenuando. Acá está el 1. Es un seno que viene, bueno, viene chiquito y se va haciendo cada vez más grande. Y, bueno, ahí lo hice más o menos de la misma altura. Cuando llega al 1, ahí tengo que parar. Y sigo del otro lado. Y ahora, bueno, ahí no lo hice exactamente simétrico, se supone que es simétrico, ¿no? Y ahí tendría la altura de 1. O sea, tiene el agujero, así como la otra lo tenía en 2,4, esta la tiene en 0,1. Bueno, esta altura acá en realidad es un poco más chica. Yo la hice muy alta acá, es un poquito más, un poco más atenuada. Esa sería la gráfica, ¿ven? Y se va, a medida que se va más o menos infinito, se va achicando. O sea, ahí tengo, de nuevo, un límite, un valor que no existe, pero le puedo calcular la tendencia a la función. Pero claro, ¿qué pasa para los valores que sí existen acá? Supongamos 60 grados. Por ejemplo, el seno de 60 grados es un valor conocido. Si yo tengo que alfa en grados vale 60 grados, esto implica que el seno de 60 es igual a un medio, o sea, vale 0,5. Ese es un valor conocido del seno. Y como decimos, si trabajo con el seno solo y el coseno solo, no hay ningún problema, hay uso grado, está todo perfecto. Pero supongamos que yo quiero calcular, los 60 grados andan más o menos por acá, yo quiero calcular cuánto mide la imagen esta a los 60 grados. O sea, si esos son los 60, bueno, ahí chiquitito dibujar con el mouse, voy a dibujar con el dedo. Si esos son los 60, yo quiero saber cuánto mide esa altura, que esa sí existe. Entonces digo, ¿cómo hago para calcular esa altura? Y bueno, lo primero que se le ocurre a uno, si tiene imagen, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el seno de 60 dividido de 60. Ahora, ¿cuánto me daría eso? Bueno, dado que el seno de 60 mide un medio dividido de 60, eso me daría lo mismo que 1 sobre 120.
¿Por qué Ahora. divide sobre 60 qué? ¿60 segundos? No. Yo quiero, o sea, si esta altura, si esta distancia son los 60 grados, yo quiero saber en la función seno de x sobre x que tiene esta gráfica, ¿cuánto mide la imagen? ¿Cuánto vale esta otra altura? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, reemplazo mi función, aquí, bueno, la estoy llamando, o sea, mi función f acá, ¿cuánto va a valer? Va a ser igual al seno de alfa sobre alfa. Si esa es la función. Bueno, que le ponga alfa, que le ponga x, es lo mismo, una letra, el seno de alfa sobre alfa. Si alfa vale 60 grados, ¿cómo hago para calcular la imagen a esa altura? Tengo que hacer 60, el seno de 60 sobre 60. Los 60 son grados. Ahora, eso me daría un valor de 1 sobre 120. ¿Está bien sacada la cuenta esa? O sea, me estaría diciendo que esta altura mide 1 sobre 120. ¿Está bien sacado eso? ¿Tiene sentido esa cuenta? No. ¿Por qué? Por el tema este que tomamos en la calculadora. No, pero yo hablo de la cuenta en sí. O sea, más allá de la altura esa. La cuenta esta. Bueno, acá no le puse el gradito. La cuenta esa, hacer 60 grados sobre 60. ¿Tiene sentido? O sea, usar grados ahí, directamente. No, porque el seno de 60 grados lo sacas ya directamente, en vez de hacer seno dividido por el grado. Está bien. El cero lo saco directamente, pero el cero vale un medio. O sea, ¿cómo hago para calcular el seno de alfa sobre alfa? Primero tengo que calcular el seno y después tengo que dividir por alfa. No voy a hacer al revés. El seno lo tengo que sacar primero. El tema acá es la división por 60. La división por grados. Ese es el tema. No vendría a ser que primero tenés que sacar el seno y después Sí. por 60 grados vendría a ser Bueno, así. lo Porque saqué. sí, No. Ya sé, profe. Lo saqué porque espera un poquito. Lo saqué porque el seno vale un medio. Entonces, ¿cómo llegué al 1 sobre 120? Y bueno, hice seno de 60 dividido 60. Es un medio dividido 60. Bueno, pero por la regla del producto de los extremos sobre los medios, esto es lo mismo que 1 sobre 2 por 60, que vale 1 sobre 120. La cuenta está bien sacada. El tema es si tiene sentido la cuenta. A ver qué es lo que quería decir ese que lo Yo le decía, profe, que estás tomando el 60 de abajo como grados y en realidad tenemos que tomar como radianes. Exactamente. Porque estoy haciendo cálculos diferentes. Estoy midiendo con unidades diferentes. Estoy sumando bolitas con tornillo acá. Miren. Vamos al círculo trigonométrico. Este es el círculo. Tengo un ángulo de 60 grados. ¿Qué pasa cuando yo hago el seno de alfa sobre alfa? El seno de alfa es esta longitud. Ese es el seno de alfa. Y alfa es la elevación esta. Cuando yo tengo el ángulo en grados, hasta ahí está bien. Pero en el momento que le calculé el seno, los grados lo convertí en una medida lineal. El seno lo medía con un transportador. Mientras que, el ángulo lo medía con un transportador. Mientras que el seno lo estoy midiendo con una regla. En el momento que calculé el seno, cambié la naturaleza de todo esto que está acá arriba. Pasé de un ángulo a una medida que se mide con una regla. Y abajo estoy midiendo con un transportador. Entonces estoy calculando una relación de una medida que por un lado la mide una regla, dividido de otra que la mide un transportador. Estoy mezclando bolita con tornillo ahí. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no puedo comparar. Porque si no estaría diciendo, estoy haciendo la comparación de una medida lineal con un ángulo. Miren, cuando uno hace una división,
geométricamente, ¿qué es lo que está haciendo? Miren, porque si no, a veces se dan cuenta de la barbaridad que estamos haciendo cuando calculamos la división por 60. Miren, ¿qué pasa cuando yo hago una división? Supónganse que tengo un número A y lo quiero dividir de un número. Eso me va a dar un cierto número C. Esto es lo mismo que decir, yo tengo una longitud que mide A y otra longitud que mide B. El número C, ¿quién es? El número C es la cantidad de veces que B entra en A. Ese es C. Eso es lo que significa una división geométricamente. ¿Está claro eso? Miren si yo le doy crédito a la relación de arriba, a dividir directamente por los 60. Estoy diciendo, yo tengo una dimensión que en ese caso medía un medio, porque era el seno de 60. Y por otro lado tengo una elevación que el transportador dice tiene 60 rayitas. Si yo divido un medio de 60 y saco el 1 sobre 120, estoy diciendo que esta elevación entra 1 sobre 120 veces en aquella medida. ¿Cómo una curva va a entrar 120 veces en una línea recta? Eso no tiene ningún sentido geométrico, ningún sentido físico. O sea, no puedo medir por ángulos porque estoy cambiando los sistemas de medida. Estoy mezclando las unidades, estoy mezclando los instrumentos de medida de cada uno. ¿Se comprende? ¿O no se comprende? Sí, profe. Una consulta. En este caso tendríamos que pasar o los radianes a grados o los grados a radianes para poder resolverlo. No puedo porque, sí, está bien lo que dice, pero no puedo hacerlo de cualquier manera. Porque no importa que esto esté en grados o en radianes, en el momento que calculo el seno, automáticamente se convierte a medida lineal. Por lo tanto, la única chance que me queda es convertir este a medida lineal. Si no, sale todo mal. Miren. Lo que les quiero decir es esto. Si yo tengo el ángulo medido en grados, lo que tengo es esta distancia que está acá. Cuando le calcule el seno a esta distancia, obtengo esta medida. Si tuviera el ángulo medido en grados, lo que tengo, acá hago de nuevo la misma curva, lo que tengo es esta elevación que está acá. Cuando le calcule el seno, vuelvo a obtener la misma medida. Por lo tanto, haga lo que haga, tenga el ángulo original en radianes o grados, el cálculo del seno, que es el primero que debo hacer, me da una medida lineal. Y ya me condicionó. Ya no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No puedo tomar al alfa como esta medida angular, sino que debo tomar al alfa como la medida verde. Porque entonces ahora estaría dividiendo una medida que mide una regla de otra que también mide una regla. Entonces no es la cuenta para cualquier lado. Si yo tengo el seno de alfa sobre alfa y alfa es igual, y lo tengo en grados, lo primero que tengo que hacer es cambiar el alfa a radianes. Y una vez que cambio el alfa a radianes, entonces ahora hago la cuenta. El seno de alfa en radianes sobre el alfa en radianes. Y ahí sí estoy midiendo una medida lineal dividida de una lineal. Y ahí no cometo ningún error. Porque ahí lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo, ¿cuántas veces esta distancia, que es más cortita que la... Fíjense, la distancia del seno es más cortita que la distancia del ángulo. ¿Cuántas veces esta distancia que está acá entra en esta otra que está acá si yo la enderezara? Porque si enderezara ahí la distancia esta curvada,
y bueno, más o menos iría a parar por ahí arriba aproximadamente. Suponiendo que esto lo enderezo, más o menos va ahí. Entonces ahí tengo la distancia de abajo, o sea, la distancia esta que está en azul es la que va arriba, mientras que la distancia verde es la que va abajo. Entonces ahí estoy diciendo, al dividir en radianes, cuántas veces esta que está acá cabe en esta otra que está acá. De lo contrario estaría diciendo, ¿cuántas veces esta que está acá cabe en la elevación esa? Eso no tiene sentido. ¿Se dan cuenta que en radianes sí tiene sentido la cuenta, mientras que en grado no la tiene? Entonces ahí si lo tengo en radianes, no, directamente hago la cuenta, pero si lo tengo en grado, primero tengo que pasar. Si no, hago la cuenta mal, me sale mal. ¿Lo ven? Profe, una consulta. ¿Puede ser que el seno de un radian puede ser menos 0,30? No, un radian no es, no, porque o sea, un radian sería 1. 1 más o menos, el 1 estaría un poco más de 45. Ah, perdón. ¿Usted sacó el seno de un radian? Sí. No, porque... No, me parece que está mal sacada. Porque vamos a sacarlo más o menos al voleo, ¿no? Yo acá no tengo una calculadora. Un radian es 1 directamente. Pero entonces quiere decir que yo tengo que tomar una distancia desde acá hasta acá arriba que llegue hasta 1. Ahora, sacando más o menos la cuenta, si yo tuviera 45 grados, eso me daría pi sobre 4. Pi sobre 4 de 3,14 y 2,4 me da 0,80 y pico. Quiere decir entonces que esto me diría, para el ángulo de 45, esto me diría 0,80 y pico radianes. Si me voy un poco más arriba, o sea, 0,20 más arriba, llegaría más o menos a los 50 grados. Por lo tanto, el seno de un radian debería ser aproximadamente el seno de 50, que sería un poquitito menos que 0,5. O sea que ahí el menos ese es el que está mal sacado. Puede ser 0,5, 0,6, pero no el menos está mal. Porque estoy dentro del primer cuadrante. ¿Y cómo lo sacaría en la calculadora, profe? Porque yo puse seno de 60 y en el modo radanes me da... ¿Modo? ¿Pero qué modo? Radio. Ah, claro. Pues no. Pero sí, pero está poniendo 60, el número 60. Y 60 está en grados. Le está tomando como que tiene 60 radianes. No. Ponga el modo de la calculadora en modo DEC. Y luego ponga 60 y apriete el seno. Esa es la cuenta exacta. No, si le pone modo RAD, claro, le está tomando como que son 60 radianes. Eso es un ángulo, qué sé yo de cuánto es. A ver, hágalo. Ponga modo DEC, DEG. Me da 0,86. Pero ahora está. Bueno, sí, un poco, claro, más de 0,5. Está bien. Yo le dije 0,5, un poco más. Está bien, 0,8, está bien. Sí, ahí más o menos puede ser. Pero claro. Pues sí, porque pi sobre 4 es 0,8 más o menos, entonces un poco más de 60, son 15 grados más arriba, está bien, 0,86. Es más, le debe dar un poquito más, 0,867, una cosa así le debe dar. Yo no tengo calculadora, pero más o menos lo estoy sacando al voleo. Sí, no, ahí está bien. No, cuidado con los modos. No, claro. No, si le pone modo rack y le mete 60, le va a tomar como que son 60 radianes. Por eso le está dando cualquier número. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Está claro ahora? Sí. Profe, perdón, una pregunta. Poniendo seno de 60 cuando está en DEC, te da 8, 9, o sea, te da 0,8 algo, pero cuando pones la calculadora en RAD y pones seno de 1, te da otro número. No, pero cuidado, que 1 no es 60. Yo dije 1 es aproximadamente, más o menos sacándolo,
¿Cómo saqué yo la relación? No, yo no la saqué exacta. 1 no es 60. 1 es distinto de 60. Un radián no vale listo. 60. No, no, no. Está bien, Yo está le bien, está bien, está bien. No, yo le saqué aproximado. Yo dije, mira, 60 grados, o sea, un radián debe ser más o menos unos 60 grados. Pero no, pueden ser de 65 y 55. Yo lo saqué hacia ojo, más o menos sacando las distancias. No, claro, si vos le pones un radián y sacás el 0 y después le pones 60, más vale que te va. Si no es, no, un radián y 60 no es lo mismo. Para saber cuánto vale un radián hay que hacer la cuenta pasando. No, yo lo saqué más o menos al voleo. Dije, bueno, debe ser más o menos 60 para sacar más o menos el número que iba a dar. Entonces ahí sí concordaban, pero no, cuidado Claro, con claro, eso. está bien, está bien, está bien. No, estaba aproximado. Yo lo saqué a ojo nomás, no lo saqué con calculadora. Por eso dije que no tenía calculadora. Bueno, Pero y qué fíjense, aproximación, profe, ¿eh? claro. 0.0 algo, bastante cerca, che. Miren, acá también se puede ver, acá en la gráfica esta, por qué razón decimos que cuando la X tiende a 0 o la alfa tiende a 0, ¿por qué tiende a 1 el límite? Porque fíjense en el círculo mismo, también geométricamente se puede ver sin necesidad de hacer el cálculo del límite. Miren, ¿qué pasa cuando el ángulo tiende a 0? Y bueno, es un ángulo muy pequeñito. Yo acá lo voy a dibujar exagerado, ¿no? Pero un ángulo muy pequeño. Ahora, fíjense, el seno es a distancia y el radián es a otra. Fíjense en que mientras más chiquito sea el ángulo, más esta línea recta se aproxima a la curva esta. Cuando el ángulo sea súper chiquitito acá, prácticamente la línea recta y la curva tienen la misma longitud. O sea que la división tiende a 1. Porque tienen al mismo valor. ¿Se dan cuenta geométricamente por qué también se puede ver ahí que el límite vale 1? Pero la imagen no existe, porque eso me da 0 sobre 0. O sea, debo calcular el límite. Lo único que faltaría acá es cómo hicimos para calcular ese límite. Bueno, para eso viene después. ¿Están más o menos? Bueno. Y ahora, para terminar con las funciones trigonométricas, lo único que quedaría por ver es, hasta el momento dijimos, está todo muy lindo, pero cada vez que queríamos calcular una función teníamos que imaginarnos más o menos en el círculo dónde estaba el ángulo, más o menos cuánto valía, qué mediría una regla. Eso no es una forma de calcular. Nosotros habíamos dicho la vez pasada, cuando vimos las funciones, dijimos que las funciones trascendentes no se pueden calcular de una como si fuera un polinomio. Incluso hicimos la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Un cálculo rápido de la raíz cuadrada que había que ir haciendo aproximaciones, ¿se acuerdan de eso? Bueno, habíamos dicho que una de las formas de calcular las funciones trascendentes es encontrar polinomios que se le aproximen. O sea, supongamos que yo tengo la función c. Bueno, ahí tiene que pasar por 0, pasó medio lejos. Entonces, supongamos que yo tengo que calcular más o menos en este rango. Acá. Ahí más o menos marcando. Entonces, ¿cómo hago para calcular sin necesidad de irme al círculo y medir allá? La idea es encontrar un polinomio que, al menos en la zona donde yo quiero calcular, tenga una tabla de valores aproximada a la de la función. Eso es lo mismo que decir que la gráfica del polinomio, en esa zona, se le tiene que pegar a la función. Después que haga lo que quiere el polinomio. Pero por lo menos, en la zona que yo quiero calcular, se le pega a la función. Entonces, en esa zona, la tabla de valores del polinomio y la tabla de valores del seno, en este caso, son las mismas. Entonces puedo utilizar el polinomio para calcular en este caso la función seno o la que se me ocurra. El polinomio acá que se usa para calcular el seno es el siguiente. Yo lo voy a escribir.
No importa dónde sale, esto lo vemos después cuando veamos la parte de análisis matemático. Ahora lo escribo. El seno de x se calcula mediante la siguiente función. Es bastante raro el polinomio. El primero, el x. Después se resta. 1 es un sexto, pero yo por una razón lo voy a escribir como 2 por 3. Y ahora voy a poner x al cubo. Después voy a sumar. Ahora tengo que poner 1 sobre 100, sí, 1 sobre 120. Pero en vez de poner así, voy a poner 2 por 3 por 4 por 5. Y x a la quinta. A estas cuentas que están acá, que van aumentando de a 1, cuando son esas multiplicaciones, se les llama factoriales. Entonces, por ejemplo, a este se le llama el factorial de 3, porque el último número es el 3. Y en vez de escribir 2 por 3, que sería 6, escribo así. Este otro sería el factorial de 5. En vez de escribir 2 por 3 por 4 por 5, lo escribo así. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque el que sigue sería, con un signo menos, el factorial de 7. O sea que sería 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Para no escribir todo eso, escribo directamente simplificado. X a la séptima. Y así. O sea, es un polinomio que va cambiando de signo y va subiendo potencias impares, se va dividiendo por los factoriales impares. Mientras más términos le ponga a este polinomio, más y más la función polinómica se le va acoplando al seno de x. Fíjense que el primero de todos, si yo desecho todo del cubo para arriba, el más chiquito de todos es el x. O sea, que la primera aproximación que tiene polinómica a un seno es la propia función x. O sea, si yo dibujara nada más que eso, me encontraría con que la función seno hace esto. Y la función x, que es la primera aproximación, hace esto. En un rango acá de más o menos 7 grados, más y menos 7 grados, la función x, o sea, la recta igual a x, la tabla de valores, solapa bastante bien la del seno. Y mientras más cerca llego al cero, más se solapan, o sea, más parecidos son, porque casualmente el límite del seno de x sobre x vale 1. O sea, más y más se acercan, más y más la división, y sí, tiene el mismo valor. Entonces la división vale 1. Miren. Y bueno, por supuesto, cuando le agrego un término, por ejemplo, supónganse en que no tomo la x, sino que le agrego el término que está acá, es una cúbica. Entonces, ¿eso qué hace? Agrega una función distinta y mete una nueva función que aproxima un poquito más, ¿ven? Y después se escapa. Cuando le meta la quinta, aproximo mejor, y así. Si yo lo hiciera, acá debo tener, miren, paren que voy a ir a buscar un programa para que vean cómo se aproxima. Lo voy a hacer con un graficador, porque ahí viéndolo dibujando con el dedo es bastante problemático, ¿no? Voy a poner acá. Se voy a poner... ¿dónde fue? Voy a poner la gráfica. Bueno, primero voy a poner una ecuación C. Ecuación seno de x. Ahí apareció la ecuación seno de x. Ahora voy a sumarle una nueva ecuación que va a ser la primera, la lineal. O sea, le voy a poner directamente la x. Miren, ¿ven? Ojo que estas medidas son en radianes. Cuidado, ¿no? No son en grados. ¿Ven? ¿Ven cómo se solapone esa partecita? Claro, pero ahí después se alejó. Bueno, le voy a agregar el segundo término, que sería el menos 1 sobre 3 factorial, o sea, un sexto de x al cubo. Entonces voy a poner una nueva ecuación. Miren cómo se va a aproximar más ahora. Entonces voy a poner, sería x menos
1 dividido de 6, porque esta no calculo el factorial, multiplicado por x elevado al cubo. Miren cómo solapó más. ¿Ven cómo se extendió? Ahora voy a poner una nueva función más, o sea, voy a poner la de quinta. O sea, voy a poner x menos 1 dividido de 6 multiplicado por x al cubo. Pero le tengo que agregar la de quinta, o sea que sería más 1 dividido 120 multiplicado por x a la quinta. Miren ahora, miren hasta dónde se fue. Ven que cada vez que le agrego un término más se solapa con la función seno. Y así, si sigo agregando términos hasta el infinito, cada vez es mejor. La función primera, la de x, solamente en un rango muy pequeño solapa. Cuando le agrego un término más, ya, un poco mejor. Le agrego otro término más, otro, ¿ve cómo se va extendiendo? ¿Ve cómo se va? Cada vez van tomando mejor la misma tabla de valores. ¿Ven cómo se aproxima el polinomio a la función? Profe, a mí no me quedó claro por el tema de que, o sea, está bien, yo entiendo cuando empezás a agregar el factorial de, o sea, 1 sobre factorial de 3 más x al cubo, eso sí los entiendo, pero no entiendo por qué la función x sola toca en un rango, ¿no tendría que tocar en solamente un punto? No, porque la función seno, o sea, la función x sola sería la primera aproximación. Digamos, la aproximación más débil. Claro, pero resulta que la función seno hace esto. Y la función x, bueno, más o menos, dibujada acá con el dedo, hace esto. Entonces está tocando en una zonita ahí. No toca en un punto, toca en una zona. Entonces hay una parte en donde, o sea, si nosotros fuéramos a tomar un rango, como usted decía, de -7 a +7 grados, hay un rango en donde el seno de x es una línea recta. Claro, o sea, dicho de otra manera, el seno, como lo vemos, es una curva. Por todos lados es una curva. Pero cuando pasa por el cero, pasa en forma recta. Porque ahí se solapa con la lineal. O sea, cuando pasa por el cero no es curva. Cosa, por ejemplo, que no hace un polinomio. Un polinomio cuando pasa por el cero pasa curvo. Es muy leve. Uno tendría que tener un zoom muy grande para poder ver la curvatura, pero la curvatura existe. A veces a simple vista no se ve, pero si uno lo hace con una ¿cómo se llama? Con una graficadora, claro, la graficadora por ahí, un poco la pantalla también, un poco la resolución de la pantalla, uno por ahí ve una recta. No, pasan curvos. Si uno hiciera un zoom grande lo vería, pero el cero no, el cero pasa recto. Entre más o menos 7 pasa casi recto. ¿Y con qué ángulo incide con el eje de las A los 45 grados, incide con 45 grados porque la recta y igual a x incide con 45, entonces el seno también lo hace. O sea, en un rango de más o menos 7, el seno pasa casi recto a 45 grados. Mientras más se acerca al cero, más recto se hace. Ya pasando de los 7 grados, ya no, ya el seno empieza a curvarse. Y la línea recta sigue a 45, el seno se va. Por eso, para poder aproximarlo más, le tengo que meter un polinomio más grande. Entonces, el polinomio, ¿qué hace? Tuerce la recta y se le acerca ya, con el polinomio cúbico ya es curvo. ¿Lo ven? Claro. Sí. Listo, gracias, profe. Bueno. Bueno, y ahí tendríamos, por ejemplo, la función. Bueno, por ejemplo, el coseno, bueno, como les digo, estos números después los vemos, pero, por ejemplo, el coseno tendría otro polinomio aproximante que es un poco distinto. Vale 1 menos 1/2 de x al cuadrado. Y después va por los pares. 1 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Después debería llevar menos 1 sobre 6 factorial por x a la sexta. O sea, este va por los pares, ¿ven? Ahí estaría
el polinomio del coseno, el que lo aproxima al coseno. Estos polinomios se llaman los polinomios de Taylor. Creo que se los había dicho en su oportunidad antes, no me acuerdo. Después vemos cómo se calculan para las distintas funciones. O sea, cuando uno calcula el seno, el coseno, la tangente, no traza círculos con compase y mide con regla y todo lo demás. Esa es la definición. Pero para calcularlo se usa una simulación. O sea, se obtiene un polinomio que simula la curvatura. Entonces se calcula sobre el polinomio. Porque esta se calcula directamente. Ahí todo lo que tengo que hacer es agarrar la x, le va al cuadrado, le va a la cuarta. Eso ahí hago operaciones de una directamente. Está bien, uno dirá, pero tengo que elevar x a la sexta, x a la cuarta. Bueno, está bien. Pero como sea, elevar x a la sexta y x a la cuarta siempre es más simple que andar trazando un círculo de radio 1, midiendo con una regla, midiendo con un transportador. Es mucho más simple, al margen de la cantidad de operaciones que hay que hacer. Y profe, entonces el seno de x y el coseno de x se podrían definir con una sumatoria, o sea, se podrían definir del todo con una sumatoria que infinitamente suma, o sea, que Claro. infinitamente agrega esta serie, entonces Sí, porque sería ahí eso. se puede hacer con una sumatoria. Bueno, hay muchos que todavía no han visto toda la parte de álgebra, cómo se hace, pero más o menos, por ejemplo, vamos a tomar esta acá, la del coseno, que está a mano. Voy a borrar esto por aquí. No moleste. Entonces, ¿cómo podría ser para hacer una sumatoria? O sea, una fórmula compacta que vaya hasta el infinito y que no tenga que andar yo escribiendo término por término. Porque si usted me pregunta cuál es el término 16, y yo tendría que irme del 6, después viene el 8, después viene el 10, tendría que andar calculando un lío. Entonces, primero, para no escribir sumas así por separado, se escribe un signo completo que dice suma, que es este signo que está acá. Ese signo lo deben conocer, signo del sumatorio. Entonces luego se le ponen los límites. Esto va a tener que ir desde un valor que hay que calcularlo, porque esto hay que armarlo. Y obviamente que esto va hasta el infinito. Pero todavía no sabemos de dónde arranca. Entonces yo necesito, tengo un término global acá que es par. Entonces, ¿cómo puedo generar un término par? A partir de una cierta n, multiplicándola por 2. Todo número que lo multiplique por 2 me da un número par. Entonces, supónganse que pongo x elevado a la 2n. Y hago arrancar a n desde 0. Entonces, cuando n valga 0, x a la 2n me da x a la 0. Eso vale 1. Es el término primero que tengo acá. Cuando x valga 1, 2 por 1 vale 2. Es el término que tengo acá. Cuando n valga 2, 2 por 2 vale 4. Es el que tengo acá. Cuando n valga 3, 3 por 2 vale 6. Es el que tengo acá. Entonces, el x a la 2n, haciendo arrancar n0, me reproduce las potencias. ¿Lo ven? Es una parte nada más que hicimos hasta ahí. ¿Está claro eso? Bueno, ahora vamos a reproducir los factoriales. Resulta que los factoriales también son pares. Esto debería poner así. 2n factorial. Entonces veamos. Está bien. 2, cuando n valga 0, por 0 me está dando 0. Hago la suposición que el 0 factorial, porque en realidad, fíjense que el factorial no es una cuenta. El factorial es una manera simplificada de escribir un producto. Entonces, cuando yo digo, paren que se está entrecortando. Entonces, cuando yo digo que n valga 0, 2 por 0 vale 0 factorial, lo tomo como que vale 1, directamente. ¿Qué pasa cuando n valga 1? 2 por 1 vale 2. Tengo 2 factorial. 2 factorial es 2 directamente.
Cuando n valga 2, tengo 2 por 2, 4 factorial, o sea, 2 por 3 por 4. Cuando n valga 3, 6 factorial, 2 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Ven? O sea, que toda esta cuenta me está reproduciendo ¿qué cosa? El factorial y las potencias. ¿Qué es lo único que me está faltando? Que cambie de signo. El cambio de signo. ¿Cómo puedo hacer para meter en un paquete en forma automática el cambio de signo cuando n valga 0, 1, 2, 3? Bueno, fíjense en que el signo negativo está puesto en los lugares pares. El primero es un impar, tiene positivo. Par, negativo. Impar, positivo. Par, negativo. O sea, en los lugares pares hay un signo negativo. Y en los lugares impares hay un signo positivo. Entonces, ¿qué pasa si pongo directamente menos 1 elevado a la n? A ver, vamos a ver. Cuando n valga 0, tengo menos 1 a la 0. Vale 1. Cuando n valga 1, tengo menos 1 a la 1. Vale menos 1. Ahí está el signo. Cuando n valga 2, estaría en el tercer término, tengo menos 1 al cuadrado. Positivo. Positivo. Cuando n valga 3, o sea, estoy en el cuarto término, tengo menos 1 al cubo. Negativo. Y ahí me está dando. O sea, ese paquete me daría la sumatoria de arriba. Y entonces, si usted ahora me pregunta cuánto vale para el término 16, lo único que tengo que hacer es x a la 32 por menos 1 a la 16 es par, va a ser un término positivo, y voy a tener 32 factores. Sí, los que levantan la mano, ¿qué quieren decir? Recuerden que tienen que hablar, yo no los veo no veo, ¿cómo se llama? Los chats acá. Es que estamos en hora, profe. Eso es lo que están diciendo en el chat. Ah, tienes razón, son las 19. Listo. Dejaríamos entonces acá. No había visto yo no había visto la hora. Bueno, seguimos la clase que viene. Bueno, profe, gracias por la clase. Nos vemos. Gracias por la clase, profe. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Buena semana. Profe. Chao.